Partido Frente Amplio. Gracias, señora presidenta. Un gusto tenerla presidiéndonos hoy. Queríamos comentar la presentación del informe presidencial, ese informe que tenía que ser presentado aquí a nuestra Asamblea Legislativa, pero desgraciadamente no hubo informe. Tuvimos unos disfrazados de noticias, que es lo que se conoce como publireportajes, para vender una imagen falsa de la realidad frente a lo que realmente vive nuestra población, manipulando sentimientos de la gente, manipulando las cifras de instituciones serias, buscando chivos expiatorios para justificar su negligencia, su incapacidad y su total ineficiencia. Así que tuvimos que buscar los supuestos datos de obras que están en su informe digital y vamos a comentar algunos de ellos, considerando el tiempo que tenemos. Sobre crisis de la Caja, no hay nada en su informe que explique el por qué y qué efectos tuvo el cierre parcial del portafolio de inversiones de la Caja, ni sobre las mentiras del quiebre de la Caja, ni sobre la eliminación del reglamento de compras a terceros, ni sobre las sesiones espurias de su junta directiva y que ahora sesionan sin apoyo técnico. Nada justifica qué es lo que buscaba este gobierno al actuar de esa manera en la Caja. Sobre listas de espera, pues ya lo sabemos, nunca habían sido tan largas como lo son ahora. Casi 6,000 personas fallecen esperando cirugías, eso sin agregar las personas que fallecen sin diagnóstico porque ni siquiera han podido acceder a la primera cita con un especialista, o los que mueren esperando exámenes de laboratorio. Se ha seguido promoviendo la salida masiva de sus profesionales más calificados, lo mismo que sucede en el INSS, lo mismo que sucede en Recope, lo mismo que sucede en el ICE. Se han dedicado a defender los corruptos que querían hacer negocios con la plata de la Caja. Ahora señalan como un logro, pero no de este gobierno, pero eso se les olvidó señalarlo, un logro la construcción del hospital de Punta Arenas, pero su ministro de Hacienda dice que la población no merece una obra de ese calibre. Y a propósito del desprecio que sienten por las zonas rurales, ahora también en los hospitales rurales están limitando la cantidad de guardias que se asignan a los médicos generales, ya ni siquiera a los especialistas, a los médicos generales para que hagan guardias, porque algunos tienen demasiada experiencia y eso les sale caro a la Caja. Por supuesto, quitar a las personas de más experiencia les sale caro a la salud del pueblo costarricense y más en las zonas rurales. Sobre la crisis de la educación, imaginen ustedes, costarricenses, que entre sus logros colocan que construyeron 7 centros educativos. 7, no estoy exagerando, lo pueden buscar, frente a 849 órdenes sanitarias que se concentran además en las zonas rurales. Volvemos al mismo patrón: en Limón 74, en Grande de Térraba 71, en Coto 64, y podríamos seguir, pero son las mismas órdenes sanitarias del año pasado, un año entero sin hacer nada al respecto. El presupuesto para infraestructura educativa se reduce en 7,596 millones. Imaginen ustedes lo que va a ser este año. Desmantelamiento del INAH a la orden del día. El presupuesto del INAH dedicado a los negocios privados para hacer ricos a unos cuantos, sin que el INAH pueda hablar o mostrar la idoneidad docente ni certificar los programas. Además, tenemos una nota del ministro de Hacienda que le indica al ministro de Educación que no va a haber dinero para pagar salarios a partir de la mitad del año. La respuesta es no pagar FODESAF ni becas para que esa plata alcance. Esa es la desfachatez de este gobierno. De la ruta a la educación, lo obvio, aquí lo colocamos, inexistente. La ruta a la educación no existió. Vamos por 3 años y no hay una orientación sobre educación en medio de la crisis educativa más grave que ha tenido nuestro país por siempre. Sin pies ni cabeza, puras ocurrencias. La señora que ostentaba el cargo de ministra
Se fue, simplemente. Se fue después de ser censurada responsablemente por esta Asamblea Legislativa, se fue sin rendir cuentas y se fue sin cumplir con el mandato de la Contraloría General de la República de explicar y de aportar la famosa ruta de la educación. El señor presidente, silencio total, no pasa nada. Eliminar la educación en afectividad y sexualidad, un logro, así lo colocaron aquí. Limitar los derechos humanos de la infancia y la juventud y su derecho al acceso a la salud y a la educación, un logro, vean ustedes, para hacerlos más vulnerables al abuso sexual, para hacerles más vulnerables a la violencia sexual, para hacerles más vulnerables a los embarazos no deseados, que suelen ser un factor determinante en la generación de pobreza. Eso es tan absurdo como celebrar el crecimiento de la economía y el ingreso en zonas rurales de nuestro país a razón del ingreso de la economía del narcotráfico en nuestro país, que eso también lo hace. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que hace caso omiso del brutal incremento de los femicidios en nuestro país? Señoras y señores, en el informe digital no aparece la palabra femicidio ni una vez, ni una. Como si las mujeres que murieran en este país torturadas por el solo hecho de ser mujeres no hubiesen existido nunca. ¿Cuántos minutos de silencio ha hecho esta Asamblea Legislativa cada vez que podemos conmovernos y que la agenda nos permite hacer un minuto de silencio? No, este señor ni siquiera se acuerda que eso sucede. Pero bueno, consecuente con eso, obviamente, tampoco señala nada sobre la distracción de recursos del INAMU a las ineficientes ocurrencias de la ministra de turno. Yo creo que podemos, eso sí, conceder algunas cosas en las que dijo verdad el señor presidente. Dijo que vino como el primer día, eso sí se lo creo, vino como el primer día, sin resultados. Dice que no le rinde pleitesía a las élites de siempre, en eso no estoy tan segura, pero sí sé que le rinde pleitesía a las nuevas élites, a las que le financian la campaña y principalmente a las transnacionales. Porque esto, señoras y señores, insisto, no ha sido un cambio hacia lo popular, es un pleito de élites. Eso es lo que él demuestra. Mejoran las cifras macroeconómicas y baja la deuda pública, sí, pero a costa de limitar la ejecución de los programas sociales y de no pagarle a la caja. Puro maquillaje de cifras que pagan con sus vidas las y los costarricenses. La realidad es que el señor dice que no puede cumplir promesas por culpa de los demás. Realmente parece que nunca asumió que tenía que gobernar en serio. Y en su programa de gobierno podemos encontrar una vasta cantidad de ejemplos dentro de lo miserablemente pequeño que era su programa de gobierno, pero ejemplos donde muestra que lo único que hizo en campaña fue mentirle al pueblo de Costa Rica. No, señor presidente, usted no es el cambio, ni por asomo. Ni siquiera podríamos decir que es más de lo mismo, es lo peor de lo mismo. Se ha dedicado a traer como un imán de mediocres y de sinvergüenzas lo peor para su gobierno y le ha dejado los peores resultados que ha vivido Costa Rica en muchísimo tiempo. Pero yo debo decir que la pesadilla de su gobierno terminará. Debo decir que la larga noche neoliberal, cargada de miedo y de odio, también terminará. Y no terminará para volver al pasado, también lo quiero advertir, para que no hagan cálculos alegres. Va a terminar para caminar hacia la esperanza, va a terminar para caminar realmente hacia una sociedad justa, hacia una sociedad que deje de regirse por el odio, que deje de regirse por el individualismo, que quiera realmente abrazar la vida, y cambiará porque las y los costarricenses merecen mucho más que publireportajes, merecen un gobierno que se tome sus vidas en serio y con seguridad vamos a construir ese futuro junto a ese pueblo. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, diputada Alfaro Molina. Tiene la palabra hasta por